acaba de llegar ese mensaje. Bueno, y estamos ahora con el señor Javier Lucia a propósito de los estrenos de esta semana y vamos a comenzar ya con la primera foto que nos van a exhibir, que Muy bien. corresponde a Tunum, Tunún, ¿verdad? exactamente, exactamente. Bueno, Yannick Constantini y Janina Lupino Sáenz, para este documental que habla sobre, entre grandes comillas, la propiedad de la tierra, ¿no? A partir de una autovía que se construyó entre Cosquín y el paraje Las Tunas, en el Valle de Punilla, lo que significa para la naturaleza, para el reconocimiento de las comunidades originarias como dueñas de esas tierras, a partir de testimonios, a partir de material, de archivo y material propio para ir reconstruyendo esto que fue desde el 2022 hasta el 2024. La idea de la explotación de los recursos naturales, la dominación sobre la población, en esta triada de un poder judicial más un poder ejecutivo, en este caso el del gobierno de Córdoba, más la policía, obviamente siempre contra el pueblo, no queda otra, es lo que hay desde hace mucho y cada vez peor. bueno, pasamos al film que sigue, que en este caso es Amistad Amistad tóxica. Tóxica. Es una película que va por No, un pase. no, Tunún es el único pase en el Gomón, por lo menos por ahora, ténganlo Sí, en cuenta por si se vuelve a repetir. Amistad tóxica está para alquilar en Flow. ok. Una película de Andrew de Jong. A ver, una película que es esta de comedias raras, extrañas en algún punto, sobre todo por el personaje también, por el protagonista. La construcción de ese protagonista hace que, de alguna manera, su forma de ser construya el tono de esa película en sí, ¿no? Y ahí vamos a tener a Paul Rudd y a Tim Robinson en esta extraña pareja despareja de un personaje que no tiene amigos, de repente al encontrarse con su vecino, cree que es posible construir, pero se vuelve un poco pesado. Y entonces a partir de eso y de quiero seguir siendo tu amigo, pero no quiero, ¿por qué no nos distanciamos un poco? Se va enrareciendo mucho más la falta de sociabilidad a este hombre, el otro que le pide una distancia, son completamente distintos y esa incomodidad de Craig vuelve y empieza a tornarse para la película que crece pero no llega a explotar tanto como podría ser en un principio. Pero es una película interesante desde estas comedias independientes de un protagonista como Tim Robinson, a Paul Rudd ya lo tenemos más, pero que fue creciendo en el ámbito de Hollywood y ahora llega a ese protagónico, ¿no? Ok, vamos a la que sigue, en este caso es Bugonia, película dirigida por Yorgos Ay, cómo estamos de Lanthimos. Bugonia y cómo estamos de Yorgos Lántimos. A ver, yo primero que nada voy a decir, a mí Lántimos me parece muy sobrevalorado como director, desde sus propios inicios cuando hacía esa cine griego, digo, desde ese lugar, que era obviamente diferente a Hollywood, y por eso Hollywood lo adapta, y por eso de alguna manera él también intenta devolver y ser el diferente de Hollywood. Ahora, me parece que en un punto este Lántimos, con esta especie de comedia mezcla con ciencia ficción, quiere hablar, como a semanas anteriores hablé de la película Eddington de Ari Aster, quiere hablar de la coyuntura del mundo, más allá de Estados Unidos en sí, ¿no? ¿Qué pasa con una agenda que era de Con la corrección política? colonización, Sí, ¿no? no, y que era con una agenda de derechos, de corrección política que empezaba a enturbiar esos derechos, pero que eran derechos que se necesitaban para cambiar un poco el destino de la humanidad hacia dónde íbamos, y de repente la contra de un reaccionarismo de la derecha que nos está llevando a todo lo contrario, a empezar a dudar de todo. Entonces, toda esta agenda de una empresaria hiper famosa, hiper conocida y muy dominante de una empresa de un laboratorio de medicamentos, frente a un empleado raso que ha comprado todas las verdades de las fake news, de la paranoia también muy típica de Estados Unidos y de todo lo que tiene que ver con
el Instagram, el YouTube, ese canal de información que no es tan información, pero que uno termina comprando como real y discutiendo con los que saben. Entonces tenemos a idiotas pensando que la realidad viene por un lado y por el otro tenés a una cínica empresaria que también dice tener la verdad. Frente a ese mundo así, tan desparejo, se hace muy difícil plantear dudas, incertezas, reflexionar, tener un espíritu crítico. Entonces te pones en dos lugares que no quiero estar en ninguno de los dos. Y por esta cuestión de un director que pretende decir yo soy amplio y muestro qué es lo que está pasando, no nos muestra qué es lo que está pasando, nos muestra algo completamente parcializado también y que se hace muy complicado en este tiempo en el que gana la fake news, como digo, en la que ganan las teorías conspiratorias, los negacionismos varios de todos lados. Es como afirmar que eso sí es real o no es real, basada en una película coreana que Que se jugaba, llama Save the Green y Planet. que jugaba con un poco con el humor y demás. Acá se toman las cosas demasiado en serio. Ujú. Y entonces es complicado el punto y el lugar donde se para el director. Obviamente las actuaciones están bien, Gis Plimons está muy bien, más todavía que Emma Stone, Sí. pero hay algo ahí que se hace muy denso de digerir en estas películas de Yorgos Lanthimos, que se cree que es la verdad revelada para mi gusto. Bueno, vamos a la película que sigue, que en este caso tiene que ver con La Roca o Dwayne Johnson y una película que ya estuvo en carteleras, Exacto. que es La máquina de Smashing Machine, su título original. Exactamente, que traigo acá porque recién la pude ver ahora y porque seguramente con nominaciones mediantes y demás va a estar disponible prontamente. No sé si su vuelta al cine porque no le ha ido muy bien, pero sí seguramente en alguna plataforma. A ver, película de resiliencia, de hombre que desde el deporte con las adicciones necesita reconstruir su vida en un punto. Acá está la separación de los Safdie, ¿no? Sí. Se dice así, del apellido Safdie. Safdie. Donde vamos a tener a uno de ellos dirigiendo esta película y prontamente, pero creo que va a ser el año que viene, al otro viendo Marty Supreme. Claro. Digo, lo que tenían estos dos directores juntos, que era un ritmo Muy muy potente. fuerte, muy alocado, muy directo sobre las construcciones de las películas, acá, para mi gusto, en esta se ralenta. Ujú. Empiezan a aparecer secuencias que uno dice, ¿para qué? ¿Para qué está esto? ¿Por qué está esto otro? Para contar esta historia en la que los dos protagonistas están muy bien, Emily Blunt con un papel más secundario, obviamente, pero también que ha quedado nominada, y Dwayne Johnson, La Roca, que dice, che, yo soy un actor, ténganme en cuenta. Y la verdad que está muy bien, no lo digo para desmerecer esto de Es una... hago entretenimiento y nunca me reconocen, entonces tengo que hacer el papel importante para que me reconozcan, pero la verdad es que está muy natural en esa construcción de actuaciones. Sí, y bueno, Dwayne Johnson se carga la película al hombro porque Sí. es productor, es un vuelco en la calidad de género de personajes que él Totalmente. interpreta, así que bueno, Y hay todo un esfuerzo en hay un ese esfuerzo sentido. y no es esta de, ay, quiero hacer, ¿no? Lo hace muy sutilmente también en esa composición de personajes, así que está muy bien. Y vamos a la que sigue, que es, a ver si... Creo que es Noche de Paz, Noche de Noche de Horror, Terror. exactamente. Otra remake de una película de esta Noche de Horror. Una remake de estas películas clase B, clase Z del cine de género de terror, que vuelve, se ayorna, cambia algunas cosas, pero construye la verdad que un entretenimiento muy, muy interesante. La mezcla de suspenso, de fantástico, de terror, de gore, muy sangrienta también, bien actuada, sin pretensiones y entretiene muy bien con un giro que va a dar así también como que hablar de alguna manera para estas películas de Navidad que son sangrientas, obviamente. Ok, bueno, vamos a la que sigue, que tiene que ver con Jane Austen, Ah, y su título es, ni más ni menos, Jane Austen arruinó mi vida. sí, y a ver, y cómo nos gustan las comedias románticas, decimos de alguna manera, porque mientras esperamos que venga el fotograma, contamos un poquitito esta comedia romántica que tiene que ver con una chica
que ha tenido un accidente, que se le complica viajar. Lo digo porque es importante para la trama. Ella vive en Claro. Francia y logra una residencia de Jane Austen, en una casa para sentarse, escribir una novela que tiene que escribir. Entonces, cómo viaja es todo un tema también, cómo atraviesa ese trauma, pero también esta vinculación con un otro. Obviamente al mejor estilo de las novelas de Jane Austen, 63 y sentimientos, por decir solo una de esas, va a tener estos dos personajes que la van a cortejar de alguna manera y ella tener que decidirse en un punto ¿Dónde ahí. se puede ver esta película? Esta está Javier? también para alquilar en Flow. Perfecto. Para alquilar en Flow Por también. eso pregunto. Sí, sí, muy bien. Después Ok. van a decir, buena química, humor, enredos. Es tratar de pensar cómo sostener el amor romántico en estos tiempos, en la realidad actual. ¿Se puede Perfecto. sostener? Bueno, por ahí juega Jane Austen arruinó mi vida. Bien, y ahora vamos a finalizar con un documental sobre el cual nos vamos a ocupar la semana que viene haciendo la nota, pero que como esta semana fue a Se estrenó. salas, amerita, digamos, su comentario. Es 3.000 kilómetros en bicicleta. Está exactamente. Iván Vescovo es el director y su protagonista es Iñaki Massa, un documental de personaje, pero también una road movie, podríamos decir, con todo lo que implica el viaje exterior y el viaje interior. Una película tierna, con ritmo, mucho ritmo, emotiva, inocente en un punto como el personaje también, pero un personaje que se busca, que pelea, que no quiere, digo, porque estamos hablando del BMX Freestyle, ganador de una medalla de oro en las Claro, Olimpiadas acá en ni Buenos más ni Aires, menos, ¿no? con todo lo que eso implica, pero este chico se corre de ese lugar. No quiero Sí. ese lugar, quiero otro, no me interesa lo que me está proponiendo, quiero buscarme, quiero encontrarme, y de ahí ese viaje a encontrar a alguien en el fin del mundo, porque termina obviamente en Ushuaia. Muy lindo lo que pasa durante ese viaje, ¿no? Totalmente, todo lo que atraviesa ese viaje, dos distintos de alguna manera, pero dos distintos sin la propaganda ni el panfleto, ¿no?, de ese lugar. Formatos diferentes de imagen, ojos de pez, 16 milímetros, sobreimpresiones. Muy interesante este documental, 3.000 kilómetros en bicicleta. Ya hablaremos, como dijo Luis, con sus Con su hacedores. director, perfecto. Exactamente. Bueno, gracias Javier por la columna. Volvemos con más cine el próximo sábado y ahora sí llegó el momento de dar a conocer el ganador o la ganadora de la consigna de esta semana. Cuando comenzó el programa preguntábamos en qué película de Yorgos Lanthimos la actriz Emma Stone compuso el personaje de Bella Baxter y las opciones son 1. Pobres espíritus. 2. Pobres criaturas. 3. Pobres almas. Y la respuesta correcta es... Pobres criaturas o Poor Things, el título original de esta película, y quien se lleva la membresía para la plataforma Ciclos es Camila Prieto. Felicitaciones, Camila. La producción se va a poner en contacto contigo y volveremos la semana que viene, por supuesto, con más consignas. Nos despedimos. Gracias, Javier Lucy. Gracias, Tiziana Tawil. Gracias, Joaquín Bordón. Gracias, Milena da Sorza. Gracias, Candelaria Serrano. Gracias, Valeria Vilches. Les habló Luis Kramer. Nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Chao.